materia y la cuestión clave de lo que venimos haciendo en este proceso de los momentos metodológicos de la planificación, ¿sí? Entonces, si hubiera alguna cuestión, estaría muy interesante que la podamos colocar ahora al principio. De acuerdo, Mario. Ya pusimos a grabar, así que... A mí no me quedó muy claro la clasificación entre problemas terminales e intermedios. Ok. Bueno, voy a volver sobre eso. En todo caso, Maxi refuerza. Gracias por esa pregunta interesante. Vamos a tratar de expresarlo, esa cuestión, vamos a tratar de expresarlo en términos más claros posibles, digamos, en el sentido de todo actor que planifica, siempre nos situamos en una situación. Nosotros estamos siempre tenemos que pensar que estamos situados, ¿verdad? Todo actor que planifica lo hace desde un cierto posicionamiento. Todo actor que planifica no está en el medio de la nada, sino que está inserto en una organización a la cual pertenece. El Estado, una organización de la sociedad civil, una cooperativa, si se quiere también podemos pensar en esto, digamos, esto no difiere, digamos, según el sector de que se trate, sino que un actor que planifica siempre está dentro de una organización. Esa organización, digamos, de alguna manera genera una dentro y una fuera de la organización. Es decir, ese actor que planifica tiene adentro de su organización un conjunto de problemas que tiene que resolver para poder actuar sobre la afuera, ¿sí? Y al mismo tiempo, ese actor que planifica organiza esos problemas que tiene adentro de la organización para actuar sobre problemas que están afuera de su organización, ¿sí? Cuando el actor que está planificando se organiza los problemas que están en el interior de su propia organización, le llamamos que esos problemas son intermediarios. También le podemos llamar problemas intermedios o problemas de la gestión, ¿sí? Problemas de la gestión, ¿no? Ese actor que planifica tiene que organizar evidentemente los problemas que tiene adentro de su organización y tratar de disponerlos de manera tal que su organización le permita contar con herramientas para actuar en el afuera, ¿sí? Porque no hay ningún Estado ni ninguna organización de la sociedad civil que se haya creado sin fines, ¿sí? Por lo tanto, digamos, el actor que planifica dentro de su organización tiene que organizar los medios para poder realizar los fines que están fuera de su organización, ¿sí? Entonces, ¿se entiende la relación de medios y fines? Los problemas intermedios son problemas que se ocupan de trabajar los medios que la organización tiene para poder llegar a la afuera, mientras que el actor que planifica organiza esos medios para operar sobre la afuera de su organización. El ministro... Profe, vemos, eso era el ejemplo que estábamos dando sobre sí, las vacunas, sobre si el a ver, problema de que no hay vacunas... A ver, entonces, tenemos ahí, el problema de las vacunas es un poco, tiene ahí una zona blanca, una zona negra y una zona de grises, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo que no tiene muchas zonas grises para ser más claro, ¿sí? Si nosotros somos el secretario de Parques y Paseos de la Municipalidad de Paraná, y no tenemos, por ejemplo, una cuadrilla de operarios, no tenemos palas, no tenemos tierra, no tenemos fertilizante, no tenemos semillas, no tenemos una camioneta, no tenemos, digamos, tenemos muy pocas condiciones para poder llevar adelante el cuidado y la preservación de parques y paseos de la ciudad de Paraná, ¿ok? Entonces, si decimos, esos son problemas de adentro de la organización. Nosotros que somos el secretario de Parques y Paseos de la localidad de Paraná, no tenemos, digamos, los medios necesarios para actuar en el afuera, o sea, en los parques y paseos, ¿sí? Ahora bien, si nosotros tenemos un parque, digamos, tenemos medios, tenemos una cuadrilla, tenemos herramientas, tenemos una camioneta, nos podemos mover, tenemos pintura, tenemos un vivero, tenemos semillas, etcétera. Sí, bueno, vamos a trabajar con el plan de arbolado urbano de la ciudad de Paraná, ¿sí? El plan de arbolado urbano de la ciudad de Paraná no responde a un problema del adentro de la Secretaría, sino que responde a que no hay árboles en la localidad de Paraná, ¿se entiende? O sea que lo que estamos tratando de abordar es un problema de la afuera, ¿sí?
ahí se ve claramente, digamos, sin mucha zona de grises, digamos, yo tengo que tener un programa, recursos, medios, una idea, por ejemplo, arbolado, puede ser también preservación de los juegos o preservación de los canteros de las plazas, o puede ser, digamos, el arbolado urbano, o puede ser también el cuidado de parques y paseos, incluye, digamos, la manera en cómo la comunidad habita los espacios públicos. Entonces también puede ser, por ejemplo, educación ambiental para el uso, digamos, para el uso y preservación de los espacios públicos. Fíjense que, y ahí estamos trabajando sobre un hábito que tiene la población del uso de los espacios públicos, que es un problema de la afuera, del cual se puede ocupar la secretaría correspondiente a digamos, la manutención y el perfeccionamiento de parques y paseos. Entonces, hay problemas que son problemas de la afuera, que son los problemas de la afuera de la organización, refiriéndose al actor que planifica. Siempre son problemas situados y son problemas posicionales. El actor que planifica está posicionado en una organización. Todos los medios que esa organización tiene que arbitrar para poder operar sobre la afuera son problemas intermediarios. No tengo programa, no tengo recursos, no tengo organización, no tengo recursos humanos, no tengo ideas, ¿sí? No tengo equipo. Son todos problemas, digamos, que son problemas que están en el medio entre yo como actor que planifica o que debe planificar una determinada realidad y una afuera que está esperando que ese área opere sobre ese afuera, ¿sí? Entonces, en el afuera hay, entonces digamos, en el ejemplo que dábamos también decimos, si yo soy, todo esto tiene que ver también, es muy importante, con la enunciación del problema. Entonces son dos los elementos que nos permiten entender las clasificaciones de un problema. Primero, el posicionamiento del actor y segundo, la enunciación del problema, ¿sí? Y ahí vamos al ejemplo que nos gusta dar del Ministerio de Trabajo. Si yo soy el ministro de Trabajo y digo, no tengo un programa que se ocupe de la desocupación de los jóvenes en los últimos años, es un problema mío, un problema del ministerio. Tengo que diseñar un programa, ¿sí? Ahora, si yo digo, el problema de este área es que el problema que tenemos es que están aumentando la cantidad de jóvenes de 14 a 25 años que están desempleados en la provincia en los últimos 3 años, eso es un problema de la sociedad, ¿sí? Es un problema de la sociedad donde está aumentando el desempleo, ¿sí? Entonces, en relación al actor que planifica, la enunciación del problema de un modo o de otro lo deja adentro de la organización o afuera de la organización. Por eso es tan importante la enunciación del problema, ¿sí? Cuando esto es una cuestión, cuando decimos que no hay, digamos, una simetría perfecta entre la enunciación de un problema para la investigación académica y la investigación de un problema para la planificación, es que cuando enunciamos y problematizamos para la planificación, lo que intentamos es que ese problema quede adentro de nuestra competencia, no afuera. ¿Sí? ¿Sí? Si yo digo, a ver, no tenemos a ver, es decir, que cuando enunciamos el problema, el modo en que lo enunciamos también lo está construyendo al problema adentro de nuestra área de competencia para que podamos intervenir sobre él, porque eso es lo que queremos. No queremos enunciar problemas que queden por fuera de nuestra área de competencia. ¿Sí? Es más, cuando enunciamos un problema que está por fuera de nuestra área de competencia, tenemos que ver con qué área estamos hablando. Y ahí empieza la idea de la interseccionalidad, de la intersectorialidad, digamos, y de la mirada de la diversidad. ¿Sí? Entonces, a ver, porque por supuesto que hay cuestiones que atraviesan muchas áreas. ¿Sí? En este sentido, la pobreza, como así dicho, no es un enunciado de un problema, ¿sí? Entonces, pero podemos decir, el tema de la pobreza, digamos, o la medición, la cantidad de personas que indican que están bajo la línea de pobreza, es un asunto del Ministerio de Educación, del de Trabajo, del de Desarrollo Social o del de Economía. Es de todos, ¿sí? Entonces, cuando un ministerio enuncia la cuestión de la pobreza, cada ministerio tiene que enunciarlo de una manera tal que le permita tener ese tema dentro de su área de gobernabilidad. Y como estamos refiriendo a la misma población, digamos, a la cual nos vamos a destinar, eso es un problema de coordinación interministerial, ¿sí? Pero todo tiene que ver con cómo enunciamos, cómo cada área enuncia su problema, ¿sí? Finalmente va a haber después, digamos, una discusión presupuestaria
que va a distribuir presupuesto en los diferentes ministerios de acuerdo a cómo sean las herramientas que cada ministerio tiene para combatir la pobreza. El Ministerio de Trabajo la va a tratar de combatir a través del trabajo. El Ministerio de Educación lo va a tratar de hacer a través de la educación. El de Salud a través de sus herramientas de salud. Y el de Desarrollo Social a través de las herramientas, digamos, en general, hasta ahora, digamos, de la asistencia a las situaciones de mayor gravedad o a la promoción del desarrollo social, digamos, en los casos en que hay una propuesta más proactiva, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, los problemas intermediarios son los problemas del adentro de la organización del actor que planifica, y ese actor que planifica se vincula con un afuera, digamos, y ese afuera tiene, digamos, como problemas que son externos a la organización, pero son aquellos de los cuales la organización tiene que ocuparse, ¿sí? ¿Está más o menos ahí? ¿Quedó un poquito mejor, Valentina? Sí, sí, clarísimo, gracias. Bueno, esto de vuelta entonces, las dos principales vertientes. El actor que planifica está situado en una situación y está en una organización. Ese actor situado es justamente situado, porque otra cosa está en una institución, digamos, ¿no? Toda la escuela del institucionalismo piensa la planificación desde las situaciones institucionales de los actores, por ejemplo, ¿sí? Es muy interesante pensarlo desde ese punto de vista. Y, digamos, y ese actor que está planificando siempre está pretendiendo planificar no para el adentro de su organización, sino para planificar el adentro de su organización para impactar en el afuera, ¿sí? Que es el verdadero sentido de que exista la organización. El Estado, y esto es interesante, ¿no? Porque en esta actualidad de pandemia, está la gente que dice, hay que agradecerle al gobierno que te dé la vacuna, ¿sí? Esto es, digamos, nosotros tenemos derecho a la vacuna o tenemos que agradecer que el gobierno nos dé la vacuna, digamos, ¿no? Todo depende de un posicionamiento, ¿sí? Y esta idea, digamos, el Estado, nosotros somos los ciudadanos y le hemos dado poderes al Estado para que el Estado pueda manejar un conjunto de asuntos a través de la Constitución, ¿sí? Entonces, el Estado tiene delegados derechos de la ciudadanía, ¿verdad? El Estado se organiza en tres poderes, pero la ciudadanía ha delegado ese poder en el Estado. Por lo tanto, nosotros somos los dueños de ese Estado, ¿no? El Estado no somos todos, ¿sí? El Estado son los que se ocupan del Estado, ¿sí? Entonces, es un error decir el Estado somos todos, es un error conceptual, ¿sí? Es un error conceptual. El Estado es el Estado y la sociedad es la sociedad. Nosotros como sociedad, en la Constitución nuestra, le dimos atribuciones al Estado a los diferentes poderes, ¿sí? De manera tal que nosotros podemos decir que formamos parte de una nación, pero no formamos parte necesariamente del Estado, ¿sí? Digo porque estas son las cuestiones entre problemas intermediarios y terminales que aparecen teniendo también una significación política y teórica bastante interesante. Bueno, si fuera eso, entonces yo creo que con este punto más o menos está claro. Si quieren algunos ejemplos más también podemos trabajarlos. Bien. Y las otras dos clasificaciones que habíamos visto eran, digamos, según la ubicación en el tiempo, actuales y potenciales, y según su grado de estructuración, estructurados e inestructurados. Si te parece, Mario, lo pongo en pantalla y cerramos un poquito la idea, ¿o preferís pasar a...? Yo creo que podemos pasar a problemas inestructurados, estructurados, inestructurados, y vemos si eso se comprende. Dale, me parece bien. Lo voy a poner ahí para que lo puedan visualizar, pero a los efectos prácticos, ¿no? A los efectos de facilitar el seguimiento de la clase, y también a los efectos de poder ir ordenando las preguntas que van apareciendo, tanto de ustedes en este espacio de conversación, ¿no? En este encuentro, pero también a la hora de que puedan acercarse a la bibliografía, porque recuperando la bibliografía también podemos ir ganando en complejidad, tanto en las preguntas que enunciamos como en la incorporación de los conceptos teóricos metodológicos de la caja de herramientas. Porque fíjense ustedes que recién en el ejemplo que Mario presentaba para explicitar y explicar esta diferencia entre problemas terminales e intermedios, en donde juega un rol clave el posicionamiento
del actor que planifica, pero también, digamos, aparece esta idea de la relación de los problemas identificados con los objetivos o los propósitos de la organización en la cual se ubica o se encuadra ese actor que planifica y cómo se posiciona frente a esos problemas. En esta idea del posicionamiento, el encuadre y la construcción e investigación de problemas, también empieza a operar todo el bagaje teórico-metodológico de la planificación estratégica situacional. Y por eso, insistimos, hablamos de momentos y no de etapas, justamente porque la idea de momentos permite esta permanente imbricación en donde vamos y venimos de un momento hacia el otro y no cerramos la idea de etapa como una caja cerrada que tiene un principio y un fin, sino que fíjense como hablando de la clasificación de los problemas, pensando sobre problemas en un contexto determinado, volvemos a revisar el posicionamiento del actor, que es una de las primeras, vamos a decir, acciones desde lo metodológico, cuando nos planteamos, digamos, un proceso de planificación, pero también, digamos, lo hacemos mirando el horizonte, ¿no? Y el propósito común que como organización nos proponemos y que, bueno, eso lo vamos a ver también ahora en el momento de investigación, de identificación, perdón, de la visión. Solamente para complementar esto que Mario decía, poder tener en cuenta que la idea de problemas terminales también tienen que ver con esto que recién remarcaba de una desviación entre los objetivos esperados y los efectivamente alcanzados por parte de una organización. Por eso, los problemas terminales guardan esta relación directa con el propósito global o con la misión de la organización en la cual estamos enmarcados. Y es por eso que decimos que los problemas intermedios, en cierta forma, son aquellos que aportan o cuyo intento de mitigación o intento de aproximación aportan y constituyen a la vez un requisito para enfrentar con mayor eficacia y mayor eficiencia un problema terminal. Si ustedes miran el texto de Rovere, los ejemplos que va dando están vinculados con el sistema de salud. La verdad que son ejemplos muy gráficos, así que permiten ilustrar esto que estamos diciendo. Los problemas estructurados, semiestructurados e inestructurados, como bien lo estamos mostrando en la diapositiva, nos llevan a pensar en la relación entre la explicación y la comprensión efectiva de las causas de cada uno de los problemas. Un poco cuando hablamos de los problemas en función de su grado de estructuración, lo que hacemos es reflexionar sobre el vínculo de los problemas que estamos investigando y a los cuales nos hemos aproximado a través de estas enunciaciones que cumplen un rol fundamental. Primero porque no existe ninguna enunciación problemática que sea neutra, mucho menos en el espacio de la planificación estratégica. Y además, en la enunciación del problema estamos marcando una posición filosófica, política y teórica. Entonces, a partir de la enunciación de los problemas que estamos investigando, nos adentramos a tratar de distinguir las causas de los mismos. Los problemas, vamos a denominar estructurados, serían aquellos que reconocen una estructura explicativa más determinada o más determinativa, ¿no? Esta idea de que los problemas estructurados pueden reconocer cabalmente los hechos que conectan el problema con las causas, ¿no? Es decir, que son los problemas que tienen causas más claras, por ende, si estas causas son removidas, retiradas o mitigadas, se entiende que el problema va a desaparecer. Como estamos hablando nosotros de problemas sociales, entendemos que la gran mayoría de los problemas sociales, como algunos ejemplos que intentamos ver en esta materia, van a estar alejados de este caso, ¿no? Entonces, el ejemplo de los problemas estructurados seguramente nos sirva de muy poco a la hora, por ejemplo, de pensar política social, ¿verdad? O a la hora de pensar política educativa. Maxi, un comentario ahí que hay una cuestión importante, porque
para la economía clásica, que predominó tanto en la planificación de América Latina entre los años 30 y los años 60, para la economía clásica hay muchos problemas que son estructurados. Los problemas de oferta y demanda son problemas estructurados, ¿sí? Es decir, si los salarios bajan es porque hay sobreoferta de trabajo, ¿sí? No es porque haya menos inversión, ¿sí? Es decir, para muchos recuerden que la planificación se basó mucho en la planificación económica, donde la política no tenía lugar, donde la idea de la politización, de la problematización, digamos, para la planificación, estaba corrida de lado. Por lo tanto, esta crítica, digamos, de Matus y esta clasificación de los problemas de Matus está atacando a la planificación tradicional, que suponía que había un montón de problemas que se resolvían simplemente con una planilla Excel, ¿sí? Es decir, lo que está cuestionando Matus es decir que los problemas que nosotros construimos para planificar, en planificación social, no son problemas que se atan a las leyes determinísticas de una economía clásica, por ejemplo, ¿sí? Podemos decir así, no hay la teoría de la oferta y la demanda, la teoría del valor, las teorías de la renta marginal, digamos, son teorías que no dejan lugar a la multicausalidad, ¿sí? ¿No? Solamente la economía se ha cansado en los últimos 40 años porque no ha podido dar respuestas, pero el discurso de la economía dominaba la planificación. Entonces, en el año 80, 85, entre 85 y 90, Matus está desarrollando esto que después en los 90 lo va a tomar Rovere, atacando la idea de que los problemas que la planificación enfrenta son problemas estructurados. Y dice, la mayoría de los problemas que la planificación enfrenta son inestructurados. Y a esa complejidad es que tenemos que avanzar, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está la cuestión histórica de la explicación de esta clasificación de problemas estructurados, semiestructurados o inestructurados. El modelo mental, epistemológico, presente en los problemas estructurados es que la sociedad está determinada, ¿sí? Si la sociedad está determinada y está guiada por leyes que son inamovibles, la planificación tiene que ajustarse a las leyes, ¿sí? Eso tiene que ver con, por supuesto, una perspectiva neoclásica de la economía, ¿sí? ¿No? El que dice, si hay mucho empleo, va a haber siempre inflación, está siguiendo una ley de la economía clásica, ¿sí? ¿No? O el que dice, no puede haber crecimiento no puede haber crecimiento si existe déficit presupuestario, está hablando desde una ley de la economía que es una ley inamovible de la economía. Entonces, allí estamos planteando los problemas como problemas estructurados, ¿sí? Cuando los planteamos como estructurados, lo que hacemos es sencillamente despolitizarlos, porque los planteamos como leyes, digamos, inmanentes a la propia realidad, ¿sí? ¿Se entiende eso? Digo, para dar la fundamentación teórico-epistemológica de esta clasificación, ¿sí? Después tiene un valor práctico en la propia investigación de los problemas, porque obviamente, si hablamos de la multicausalidad, entonces la investigación va a tener que atender a las multicausalidades. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok, entonces, esto puede ser una nota al pie de página bastante importante. Cuando no estamos entendiendo desde el punto de vista técnico una clasificación, busquemos la respuesta en la cuestión teórica de la construcción, ¿sí? Teórica epistemológica, ¿sí? Lo mismo tenemos con la idea de vigencia y tiempo, lo mismo tenemos con la idea de posicionamiento. Podríamos profundizar a nivel de la teoría y la epistemología para entender esta clasificación, ¿sí? Lo fantástico de Matus y de Rovere, digamos, por el que lo piensa es Matus, digamos, es que ellos ponen estos problemas en función de la planificación, es decir, directamente en función del análisis situacional, para ser más concretos, ¿verdad? Ok. Bueno, perdón Maxi que interrumpí, pero me parece que eso es justamente, los problemas inestructurados son cuando se problematiza de la teoría desde leyes inmutables, ¿sí? ¿No? Entonces, si nuestra teoría no nos permite entender, digamos, o desechar las leyes inmutables, las verdades únicas, ¿sí? ¿No? Si entonces no podemos desechar esas verdades desde la teoría,
Entonces nos es muy difícil comprender esta idea de que los problemas inestructurados son los que predominan en las ciencias sociales y en la intervención social. Gracias, vamos. En esta línea, esto es importante porque Rovere lo que hace es incorporar los principios de complejidad y de incertidumbre para analizar y para presentar su tipología de problemas. Él va a decir que si comenzamos a sondear y a explorar las causas de los problemas, aún de aquellos que son estructurados, nos vamos a ir encontrando siempre con causas que refieren o remiten a problemas cada vez más inestructurados, ¿no? Propio, digamos, de la creciente complejidad social y de los niveles de incertidumbre. En cierta forma, esta tipología que él reconoce como útil a los efectos de organizar la tarea y el encuadre de la planificación, porque, vamos, la idea del problema semiestructurado va a decir que es aquel en el que las explicaciones se encuentran vinculadas con el problema por relaciones de tipo probabilísticas, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que las causas o explicaciones de un problema específico, enunciado y definido como semiestructurado, ¿no?, va a poder encontrar relaciones a partir de determinaciones probabilísticas, ¿no? Es decir, que los problemas van a poder ser, digamos, explicados por causas que involucran, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la operatoria o el enfoque, si se quiere, le va a llamar de los juegos de azar que se pueden explicar en contextos determinados. Y, en tercer lugar, ¿no?, el problema inestructurado es aquel que directamente presenta una estructura explicativa, ¿no?, es decir, que presenta explicaciones en donde el problema y su vínculo con las causas es mucho más laxa, ¿no? Vamos a decir, es mucho más laxa, es mucho más difícil de poder ubicar, ¿no?, los vínculos en esa explicación causal. Vamos a decir, si recuperamos la idea lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero si vamos a la idea del árbol de problemas, el vínculo, ¿no?, del tronco donde está el problema con las raíces se hace mucho más difícil de poder identificar, digamos, con certidumbre. Por eso, Rovere va a decir que los problemas inestructurados son los que predominan en la planificación social, porque generalmente las causas para explicar los mismos no se pueden resolver o sintetizar, por ejemplo, al conocimiento de una disciplina determinada. Y él cita un ejemplo muy interesante para profundizar esto que estamos diciendo de las explicaciones de los problemas, que tiene que ver con el caso de la mortalidad infantil por diarrea. Él dice, bueno, la mortalidad infantil por diarrea en un territorio determinado, digamos, se puede enunciar como un problema estructurado, pero si nos comenzamos a remontar en la estructura explicativa, es decir, comenzamos a preguntar por qué los niños mueren por diarrea, podemos empezar a reconocer causas de esas muertes, ¿no? Digamos, los niños mueren, digamos, por diarrea, porque padecen un shock séptico o un shock hipovolémico, que es por deshidratación. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se producen esos cuadros de deshidratación? Bueno, ¿qué es lo que trae implicado? Es decir, vamos descendiendo en el nivel de análisis de las causas de los problemas y eso nos permite ir ganando cada vez mayores grados de complejidad en el análisis y en la investigación de los mismos. Por eso, dos cuestiones, y con esto ya un poco podemos ir cerrando. Para la investigación de problemas es fundamental hacer un trabajo pertinente con la enunciación. Esa enunciación tiene que estar situada, ¿no?, en un recorte de tiempo y espacio determinado, y luego el desarrollo de una red causal explicativa, para lo cual hay metodologías, metodologías específicas que se utilizan para llevarlo a cabo. ¿Cómo sabemos que existe un problema? Ya lo dijimos en la clase de la semana pasada, a través de las manifestaciones que el problema produce en un territorio, en una situación o en un espacio determinado. Y ahí vamos a remarcar algunas cuestiones que nos parece que son muy importantes, ¿no?, en esta idea de poder conocer y explorar las manifestaciones de los problemas. Ahí juega un rol muy importante, digamos,
el sistema de estadísticas asociado a la noción de indicadores. Los indicadores precisamente como las manifestaciones de un problema específico. Y traemos la cuestión del sistema de estadísticas porque fíjense que es un tema no menor. De hecho, si analizan algunas de las producciones académicas en todo lo relacionado con el año 2020 y la situación de pandemia, ¿no? En lo que tiene que ver con, por ejemplo, diseñar operaciones de apertura y cierre del aislamiento y su impacto en la política sanitaria. Ha habido una dificultad, sobre todo en algunos núcleos urbanos de la Argentina, debido a que la información disponible en el sistema de estadística, ¿no?, pertenece al censo del año 2010, ¿no? El censo se debería haber realizado nuevamente el año pasado y por la pandemia no se pudo llevar adelante. Y si bien permanentemente se hacen, digamos, adecuaciones, ¿no?, hoy podemos entender en cierta forma, podemos decir que el número de la población de las ciudades de la Argentina está relativamente desactualizado. Bueno, pongo el caso de la política sanitaria, pero así puedo dar muchos otros ejemplos. Entonces, piensen el rol que cumplen los indicadores para conocer las manifestaciones del problema y ahí, digamos, hay todo un papel muy importante del sistema de estadísticas y del sector también científico-académico. Y con esto cierro, pero no quería dejar de subrayar el rol que las universidades cumplimos y deben cumplir, digamos, para aportar elementos concretos que ayuden a investigar los problemas sociales. Porque es una tentación muy frecuente, ¿no? Y vieron que el famoso espíritu fundacional de los gobiernos cuando encaran grandes anuncios de planes estratégicos o grandes políticas, pasa mucho, lo hemos conversado en esta cátedra, en lo que tiene que ver con la cuestión social o con la cuestión educativa, y muchas veces, digamos, se comete la torpeza de no apelar a lo que está producido en el ámbito de las universidades o en el ámbito del sector científico y tecnológico. Así que bueno, simplemente como nota al pie, como punto de cierre de esta cuestión, digamos, pensar permanentemente en el rol del sistema de estadísticas y del sector científico en la producción de información que nos ayude cabalmente a la tarea de investigación de problemas, que muchas veces, digamos, aparece, vamos a decir, disminuida en su cabal importancia porque está la tentación de que cuando consolidamos un enunciado del problema y nos preguntamos por las causas, muchas veces está la tentación de cerrar el ejercicio ahí, ¿no? Y no de seguir preguntándose por las causas, no de seguir investigando. Entonces, bueno, esta tentación, sobre todo en el ámbito de la gestión pública, requiere ser observada y desterrada siempre que se pueda. Así que, bueno, con ese comentario final cierro la presentación y, bueno, ahora seguimos y vamos a retomar, insisto, estas cosas que dijimos acá no se cierran porque estamos terminando el momento explicativo, sino que las vamos a ir recuperando porque esto es como un abanico que se va desplegando y sobre el que vamos yendo y viniendo todo el tiempo. Ahí va. Bueno, muy bien, gracias Maxi. Sí, un poco la idea es que llegamos como a la presentación de la investigación del problema, pero no nos metimos en la explicación del problema, ¿sí? Porque eso lo vamos a trabajar en el momento normativo, cuando estemos trabajando, digamos, el despliegue del diseño de programas y proyectos. Es decir, vamos a trabajar el momento explicativo cuando estemos viendo la investigación de problemas en la matriz de marco lógico o en la red causal explicativa, que son las dos metodologías que nosotros trabajamos para problematizar, para explicar problemas. Vamos a ver entonces que cuando veamos diseño de programas y proyectos, vamos a profundizar nuevamente en el enunciado del problema, en los descriptores, en los indicadores y en la identificación de todas las conexiones causales para poder explicar el problema. Lo vamos a hacer en el momento de diseño de programas y proyectos, digamos, con la metodología de marco lógico y con la metodología de red causal explicativa. Dicho esto, creo que hacemos como un gran agradecimiento a Maxi y hacemos una virada hacia... Pasamos
del departamento de Maxi al departamento de... Hacemos un pase como los canales de televisión. Hacemos un pase, el noticiero A y el noticiero B. Ahí vamos. Estamos haciendo el pase, en este pase del momento explicativo al momento normativo, ¿verdad? Exactamente. Un poco de humor, por favor, que hace falta en estos días. Vamos, gente. Gracias, Rubén. No, totalmente. No, me quedaba pensando en como haciendo también un modo de una pequeña introducción a esto, ¿no? Es decir, como 3 cosas de esta materia que, como decía Mario la otra vuelta, hace muchos años que la venimos trabajando, pero siempre genera como nuevas reflexiones, nuevos movimientos para mirar este asunto de la planificación, de la gestión, ¿verdad? Y que no son asuntos que pierden vigencia, es decir, permanentemente nos desafía a reencontrar un punto de mirada y de revisión para preguntarnos básicamente por qué estos procesos, por qué la importancia de estos procesos y por qué a veces no terminan de tener el peso específico que debería tener, si tienen tanto valor. Uno puede decir, si tiene tanto valor lo que estamos diciendo, si estamos tan convencidos, y esto forma parte de la caja de herramientas para la gestión política y la conducción de un gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las políticas públicas o de la gestión pública, ¿por qué pareciera que no termina siendo una herramienta de la cual uno se termina apropiando, ¿no? No la ve que domina la escena pública, ¿verdad? De la forma de la gestión pública. Es decir, encontramos estas herramientas, yo decía, re importante lo que estaba trabajando Maxi, de lo que recupera de los momentos metodológicos, ¿no? Análisis de situación, investigación de problemas, esta caracterización. Sin embargo, actuamos con una indiferencia absoluta, digamos, me involucro, pero digo, es simplemente para hacer la cuestión, ¿no? Esto. Y yo digo, Mario decía recién cómo a veces predomina, no lo decía así con esta palabra, un paradigma que da por hecho de que está todo determinado, ¿no? De que los problemas son estructurados y no hay nada mucho para decir, digamos, ¿no? Y fíjense cómo la dimensión económica de la vida social realmente ha impregnado hacia dónde deben ir las otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la dimensión social, la política, la cultural, siendo el órgano organizador a veces de la gestión de gobierno y de la gestión pública, ¿no? Por eso también la crítica de Matus para este modelo de planificación. Entonces, nada, son reflexiones que por ahí movilizan y nos vuelven a poner en cuestión porque es importante para nosotros también reencontrarnos con que la planificación no es solamente una herramienta metodológica, sino altamente política y transformadora de la realidad. ¿Por qué afirmo esto? Porque digo, también cuando estamos entrando ya al momento normativo, si hacemos este corte que proponía Mario, decir, bueno, tuvimos un momento de análisis de situación, de investigación de problemas, el gran momento explicativo, donde las preguntas que lo atravesaron fue, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? ¿Cuáles son estas multicausalidades que van dando conformación al problema? ¿Cómo se presenta fenoménicamente? ¿Qué magnitud tiene? ¿A quiénes afecta? ¿No? Son las preguntas que nos hemos animado. Bien, si estamos en este plano de preguntas, estamos en condiciones de pensar a dónde queremos ir? ¿Cuál es esa realidad que nos incomoda y cuál es ese lugar al cual aspiramos? Justamente como aspiración. No en el plano de fijar un objetivo chiquito, digamos, para armar un proyecto, sino de darle continuidad a este proceso de reflexión. Dijimos que planificar es pensar antes de actuar. Darle continuidad al proceso de reflexión y no solamente eso, sino incorporar aquellos elementos que son muy subjetivos, que son muy humanos y que hacen a la dimensión estrictamente subjetiva, cultural, valorativa, ¿no? Que moviliza los valores humanos que convocan a un determinado grupo social que podría convertirse en el actor que planifica, ¿verdad? Es decir, el actor que planifica ese gran
elemento aglutinador para hablar de nosotros, del adentro de la planificación, de quién está planificando, por supuesto que está integrado, comparte relaciones con una comunidad, forma parte de un entorno, ¿no?, que le da sentido, un sentido subjetivo, político, de orientación de un conjunto de valores que podrá sentirse más o menos, pero seguramente los lee, aunque no los comparta. Y los que comparte, obviamente, seguramente no los hace solitariamente, sino que comparte direcciones. Y esas son esa arena de disputa por la cual el actor que planifica intenta analizar qué pasa, pero también intenta colocar, de alguna manera, primero en la escena interior y luego, más abiertamente, un escenario, permítame la palabra, un escenario hacia el cual caminar ese conjunto de cambios que aún todavía no están definidos. Porque Mario decía, bueno, si el momento aplicativo, pero todavía no diseñamos el cómo de los proyectos. Por eso, en este momento que tiene que ver con la identificación de la visión, ¿no?, identificar una visión, nos invita justamente a permitirnos este espacio más creativo, más sacar de adentro hacia afuera aquellos elementos del orden de lo valorativo, de los valores que dominan el actor que planifica, y los cambios hacia los cuales los quiere dirigir, para que sean esos elementos orientadores, tengan la capacidad de guiarnos y de motivar, además, el cambio en un proceso de mediano a largo plazo, que seguramente va a trascender al proyecto que queremos hacer o a los proyectos que queremos hacer, ¿no? Es más, posiblemente la visión va a ser ese lugar o ese espacio simbólico que nos va a permitir dirigir un conjunto de proyectos, un conjunto de acciones por un buen plazo de tiempo, ¿no?, que va a aglutinar y va a representar de alguna forma, como yo les decía, los valores, la cultura organizacional, ¿no?, y va a mostrar específicamente, expresar los grandes cambios. Entonces, los cambios, a los cuales queremos caminar. Entonces, un primer elemento, digamos, permítame compartirle acá, un segundo, la pantalla, para que podamos seguir el PowerPoint que veníamos trabajando con el... Ustedes me dicen cuando lo ven, porque voy a trabajar, no lo voy a estar mirando a ustedes ahora, voy a estar mirando... ¿Ustedes están viendo el PowerPoint? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí. ¿Y ahora están viendo el cuadro con los campos lógicos? Sí. Perfecto. Sí. Buenísimo, bueno. Sí, ¿se Justamente... puede poner más grande? ¿Me dicen? A ver. Así. ¿Están viendo el cuadro con campos lógicos? Sí. Alguien había pedido si podíamos ampliar la imagen, Rubén. Nazarena. Ahí lo puse en pantalla completa, más grande. Ahí está en pantalla. Todavía no ha cambiado. No se puede ver. Ustedes no lo ven. No, a mí me parece bien. No, a mí no, pero bueno, debe ser a mí. No está apareciendo como A mí me pantalla debe andar completa. mal el internet. No, Rubén, si no, con el abajo de la pantalla está para agrandar sin presentar pantalla completa. Ok, lo hago desde ahí entonces, porque yo En el más. sí, lo activé acá, pero activé, digamos, la presentación. Me parece que no aparece. Cuando se presenta en pantalla completa, me parece que no aparece, o al menos en las otras cátedras siempre nos ha pasado. Antes lo hacía, vos sabés que sí, antes lo hacía. Bueno, Ahí va. así lo ven, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto. Nada, quería recuperar primero esta matriz que la venimos trabajando, digamos, de hecho estamos siguiendo esta organización de alguna manera, para que vean dónde estamos parados, ¿no? Estamos justamente en el campo lógico proyectivo del deber ser, ¿no? Y en el lugar de en la distancia del objeto de mayor globalidad, ¿no? Identificación de la visión. ¿Bien?
Por eso después decía Mario, vamos a trabajar diseño de programas y proyectos. Bien. Bien, ahí está. Un poquito más chico. Bueno, entonces, justamente yo lo que trataba de introducir era esto. Aprovecho, perdón, un paréntesis. Estamos siguiendo el texto de Mario Rovere y también estoy siguiendo un texto que publicó Mario Siede, que se llama La importancia de la visión. Como bajada dice, ¿cómo construimos un marco para pensar el futuro de las organizaciones y la sociedad civil? Es específicamente un capítulo sobre construcción o identificación de la visión, ¿no? Reflexionando un poco sobre las organizaciones y la sociedad civil, pero los dos textos son los que están un poco guiando estas diapositivas, ¿eh? Entonces, lo que venimos diciendo de la función de la visión justamente es el de precisar el sentido general y la dirección acá dice de una determinada fuerza social, que en este caso nosotros estamos diciendo del actor que planifica, ¿no? De quién está conduciendo el proceso de planificación. Y desde el punto de vista técnico, digamos, estamos trabajando con el concepto de situación objetivo, podríamos decir, ¿no? Situación objetiva. Que esta sería un hito o un corte, un indicador, en el cual, no tanto como lo entendemos los indicadores, sino como una intención de acción, ¿no? Sino básicamente como un resultado a situación que deseamos alcanzar. Justamente, la visión la podemos expresar de alguna forma como una manera de entender un resultado al cual queremos alcanzar. Muchas veces, se ha hecho la analogía de la identificación de la visión con esta imagen, o con este concepto que a veces conocemos como utopía, ¿no? Entonces, ¿por qué la relación? Porque muchas veces, cuando pensamos la dimensión temporal y pensamos en el largo plazo y en identificar una visión, en algo que nos movilice, que nos acompañe, que nos oriente, y pensamos en el largo plazo, aparece esta imagen de utopía como aquella escena a la cual queremos alcanzar, pero como sabemos muchas veces justamente la misma palabra, ¿no? En su desglose de utopías, es un lugar al cual por definición no alcanzamos. Pero, en este sentido, si bien usamos este concepto, digamos, la aclaración que podemos hacer respecto de la visión como utopía sería en todo caso como utopía concreta. Esa podría ser, digamos, el soporte que nos permite trabajar con ese concepto. Es decir, ¿por qué utopía concreta? Porque de alguna forma necesitamos que esto se materialice. Es decir, todos estos elementos que nosotros proponemos, y que deseamos profundamente alcanzar y por el cual nos guían nuestras acciones, deben materializarse de alguna manera. Quiero buscar acá una diapositiva. Dice, la representación que llamamos futuro tiene una poderosa influencia sobre nuestro presente, ya que dirige el sentido de nuestras acciones. Y el futuro se construye por una conjunción de estimaciones, pronósticos y valores. Y el futuro cumple una función política, organizacional y psicológica muy relevante, pues se instala en el presente como representación del porvenir, como imagen del barco y su destino final. Pensar el futuro nos remite a la noción de utopía. Y ahí está un poquito el concepto de utopía concreta que intentaba comentarles. Aquellas expectativas para las cuales, por más difíciles e inaccesibles que parezcan, existe alguna trayectoria posible para alcanzarlas. La utopía pura alude a aquellas expectativas para las cuales no existe hoy ninguna trayectoria imaginable. Entonces, utopía concreta para una relación con este concepto de visión. Y la visión como la descripción de un futuro deseable, realista, creíble, atractivo
y sobre todo comunicable. Sobre todo comunicable. ¿Por qué? Porque la visión proviene, bueno, en este caso, perdón, eso es una bajada que dice que de dónde un poco el origen del concepto de la visión. Pero, ¿por qué decimos comunicable? Porque es solidario al concepto que veníamos trabajando de planificación como un gran diálogo, ¿no? Si decimos que planificar es un gran diálogo que nos permite, digamos, acordar cuáles son los problemas, saber a dónde queremos ir, cómo vamos a recorrer el camino, ¿no? La visión, justamente por tener un alto elemento de subjetividad, de recuperar los valores del actor que planifica, es deseable que el elemento de la comunicación sea uno de los que prime, ¿no? Porque es el lugar desde donde se puede convocar a otros actores, por ejemplo, para un proceso de alianzas, ¿no? Si bien no es un momento en donde estamos definiendo las alianzas ni los actores, es un momento en donde sí los elementos que coloquemos allí en la construcción de la visión nos van a permitir justamente transmitir de una forma concreta hacia dónde queremos caminar. Entonces, retomando el valor político de la visión, las personas no van a movilizarse por un objetivo, sino creen al mismo tiempo que tienen posibilidades de alcanzarlo. Relación entre lo deseable y lo posible. Es decir, que la visión tiene que tener la capacidad de ser, o la cualidad de ser verosímil, es decir, tiene que ser posible de alcanzarse, ¿no? Bueno, acá vamos a ver cómo es esto de lo posible, cómo es la relación entre actor social y la visión, cómo juega la trayectoria ideal. Pero, a ver, un segundito voy a salir. Les pregunto a ustedes, hay una preguntita, aprovecho acá para... Voy a dejar de compartir, un segundito, ahí está. Les pregunto, cuando han visto en algún lugar o conocen, han leído, han tenido acceso a la posibilidad de identificar algún elemento que tenga que ver con, por ejemplo, la visión así entendida y que pueda estar presentada, por ejemplo, en algún, no sé, en algún texto, en algún párrafo, en una página de alguna institución, de alguna empresa? ¿Han tenido la oportunidad de conocer o han escuchado o participado de algún proceso que tenga que ver con esta idea de la visión tal como la estamos contando? Pueden abrir el micrófono, si es posible. ¿Alguna vez participaron, vieron en algún lugar, pudieron identificar o conocer o visualizar lo que es la redacción de una visión? ¿En algún programa? No, profe, yo no. ¿No? No. No, Yo tampoco. Y Nazarena, ¿no te escuché cómo? No, que yo tampoco. Bien. Y pensando en las empresas privadas, en las grandes empresas, ¿alguna vez nos vieron en algún lugar que tenga que ver así en alguna sala de espera de alguna empresa, por ejemplo, donde hayan estado, donde hayan podido ubicar que esté presentada la visión? Entraron a ver... Sí, profe, perdón. Sí me parece que se ve el tema de la visión en las páginas de las empresas. Eso sí, como que tienen un apartado. Yo me refería que no estuve nunca ni presencié un proceso de elaboración ni tampoco, pero sí sé que muchas empresas tienen en las páginas, o empresas grandes, mejor dicho, tienen como el apartado de la visión de la empresa. Buenísimo, sí. ¿Y no entraron a la Facultad de Ciencias Económicas? Ahora, antes del cierre de la pandemia, ¿no? Antes por el cierre. Pero
Nunca entraron por las escalinatas principales de la Facultad de Ciencias Económicas. Han entrado. ¿Y no les llamó la atención unos banners que hay ahí adelante que habla del plan estratégico? Por lo menos a mí me llamaba la atención. Hay unos banners de lona, ni bien uno entra por las escalinatas de la Facultad de Ciencias Económicas, donde se presentaba el plan estratégico, ¿no?, de la facultad. Y si yo no me equivoco, ahí estaba justamente en uno de esos banners, estaba presentada justamente la visión, ¿no? Y yo sé, porque digamos también, ¿no?, en las empresas privadas, este proceso también de identificación de la visión, por supuesto, como forma parte de la caja de herramientas de la planificación estratégica, en todo caso corporativa, no la planificación estratégica pública, pero las herramientas, ¿no?, que se utilizan son similares. Entonces, el proceso de identificación de la visión también es un proceso que suele ser presentado en las páginas web, o en las institucionales, tanto... Perdón. Sí, Macarena. Por ejemplo, en los programas, digamos, de provincia o nación, qué sé yo, el programa Mejor Hacer, digamos, esos programas donde están, no sé si está planteado como la visión, pero sí al punto, digamos, donde quieren llegar al destino del programa, todo el proceso que llevan los programas. Generalmente están identificados más bien en las instituciones, ¿verdad? Porque los programas o los proyectos, a ver, suelen tener más bien en todo caso objetivos, propósitos, ¿no? Pero la visión suele estar más identificada debe estar colocada en las instituciones, ¿no? Porque suelen ser, digamos, una referencia, un norte que va a guiar por un proceso de largo plazo, ¿no?, por ejemplo, a distintas organizaciones, ¿no? Por eso digo, también esta relación, estas visiones las pueden encontrar también en empresas privadas, en el sector no solamente público, sino en el sector privado, en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y sobre todo las empresas suelen comunicarlas y presentarlas, a veces en los espacios, digamos, de sus edificios, ¿no?, generalmente en los lugares públicos, de acceso público, colocar la visión, la misión, los valores de la empresa. Uno encuentra en ese orden: visión, misión y valores, ¿no? Generalmente ahí en el caso de las empresas. Y en el caso de las instituciones públicas, bueno, sí, generalmente uno los encuentra en las páginas más bien institucionales, donde es que están redactados y presentados, ¿no? Pero bueno, son los lugares más comunes, ¿no? Y la visión como la misión suelen ser aquellos dos que más se comunican, ¿no? Por eso me parece importante que ustedes sepan que suele usarse y suele presentarse. ¿Alguien, no sé si habían escrito en el chat algo más, Maxi, ahí? No, simplemente María había contestado que no a la pregunta que había hecho perfecto. Rubén. Por ahí yo, si me permitís, tengo un aporte para hacer, porque tengo dos ejemplos acá a mano, me gustaría leerlos, no sé si te parece. Son dos visiones, ¿no? Dos visiones concretas. Una de una empresa y otra la visión de una ciudad. Y me interesa leérsela para compartirla, para que reflexionemos, porque recién la escuchaba a Macarena, que ella decía, sí, generalmente los programas nacionales tienen el propósito general, y ahí hay que ser muy pertinente en la utilización del término. No es lo mismo hablar de la visión o de identificar la visión que pensar la meta o el propósito de un programa. Son cosas distintas que, si bien están emparentadas o vinculadas, son cuestiones diferentes. Entonces, para ser bien precisos en lo conceptual, me parece que con dos ejemplos lo podemos explicitar. Por ejemplo, la visión de McDonald's tomada de su página web, en español. Visión de McDonald's, 2 puntos. Movernos hacia un crecimiento rentable y hacer a McDonald's aún mejor para servir nuestra comida deliciosa a más clientes, cada día y en todo el mundo, ¿no? Repito, capaz que la puedo ver si... No, es una imagen. Movernos hacia un crecimiento rentable y hacer a McDonald's aún mejor para servir nuestra comida deliciosa a más clientes
cada día en todo el mundo. Esa es la visión de McDonald's. Después está la visión de Nike, que es permanecer como la marca más auténtica, conectada y distintiva. Repito, permanecer como la marca más auténtica, conectada y distintiva. Dos empresas privadas, dos visiones que si bien vienen del campo de lo privado y de lo empresarial, fíjense que por lo menos las improntas desde el vamos son bastante diferentes. Bien, Max, perdón, no podía abrir. Bien, Maxi, muchas gracias. Justamente, en este punto de que vos traes ejemplo, quería compartirles, yendo a nuestra universidad, ustedes saben que ya desde el año 2019 se está llevando adelante dentro de la UNER un plan de institucional y participativo, ¿no? Que intenta justamente llevar adelante este enfoque estratégico, este proceso de planificación estratégica, y alguno de los hitos que ha logrado fue justamente construir identificar valores en un proceso participativo y también la redacción de una visión, ¿no? Entonces, la comparto con ustedes con la finalidad simplemente de traer un ejemplo también de estos elementos. A ver. ¿Lo están viendo? ¿Se está viendo la visión ahí de la universidad? Ahora sí, ¿Sí? ahí apareció. Perfecto. Fíjense, tenemos en un primer, en el inicio antes de la visión están declarados los valores de la universidad. Este fue trabajado en un proceso participativo en el año 2019, este informe, esta visión y valores de la universidad de 2019, y dice, pensamos que la UNER es democrática, que promueve la más amplia participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, de calidad institucional y académica, gratuita, inclusiva, plural, accesible, comprometida y pertinente, innovadora, ética y transparente. Esa es una declaración de valores de la universidad. Y acá tenemos la redacción de una visión. ¿Quién se anima a leerla? ¿Alguien que la alcance a leer bien? Yo la voy a tratar de poner más grande. ¿Quién se anima a leerla en voz alta? A ver. Bueno, Dale. yo la leo. Somos una universidad con un proyecto institucional integral que potencia el alcance y el desarrollo continuo de la docencia. La investigación y la extensión, situada en su contexto local y regional y conectada internacionalmente, que desarrolla, democratiza, vincula y construye conocimiento desde miradas interdisciplinarias, en función de las necesidades sociales, culturales y económicas de la región, atendiendo al buen vivir de los pueblos en armonía con el ambiente. Buscamos consolidarnos como una universidad de calidad, con políticas que promuevan la inclusión, el acceso y la permanencia, que desarrolla sus funciones sustantivas desde una perspectiva de derechos, con participación democrática a través de sus cuerpos colegiados para alcanzar sus objetivos y sus valores, aportando a la formación integral y crítica, en continua articulación con actores del medio. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué opinan de esa visión? ¿Qué opinan de esta visión de la universidad? Es amplia. No sé quién habló, pero a ver. Perdón, me pasa que estoy compartiendo. Macarena dijo que era amplia, Macarena que la leyó. Es muy amplia, la verdad que creo que deja muy poco por fuera la visión. Es como que queremos todo y no, o sea, no queremos dejar nada afuera, ¿verdad? Lo cual a su vez nos desorienta también un poco, ¿no? Porque en vez de ser orientadora,
quiere poner tanto que no aporta nada en concreto. Claro, o sea, trata de quedar con todos, ¿no? Pero digo, es importante, fíjense, lo estamos aprendiendo, cómo es la redacción de una visión a partir, digamos, de algo que estamos haciendo en autocrítica, ¿no? Porque, bueno, Mario, Maxi, todos hemos participado en distintos roles, como participando de esto, porque esos elementos que se votaron, ahí, los valores que estaban previamente, hubo un proceso como de votación, de discusión, de debate en distintas instancias para ir acordando, ¿no?, entre los distintos claustros cuáles iban a quedar. Pero los valores por lo menos están más organizados. Ahora, cuando uno ve la visión, realmente es mucho, ¿no? Mucha información y esa sensación, ¿no? Bueno. Es como el objeto de una sociedad anónima. Atilio. ¿Por qué decís eso, Atilio? Porque viste que cuando vos conformás una sociedad anónima, dice, bueno, te permite comprar grano, carne, hacienda, repollito de Bruselas. El objeto, claro, el objeto de la sociedad. Claro, cosas para venderle a los hospitales, a los comedores, en fin, y lo haces, al objetivo lo haces recontra amplio. Se entiende. A ver, un comentario, Rubén, si me permitís. Ahí. Sí. Es muy interesante mirar, obviamente, que uno se alegra que la universidad haya construido una visión, porque no tenía una visión. O sea, ahora tenemos una visión, digamos, ¿verdad? O sea, eso es un paso interesante adelante para mostrar también que los procesos de planificación no son acelerados y lentos y al ritmo que a uno le gustaría, digamos, son procesos. Además, piensen que esto es la síntesis de 9 facultades que están situadas en 5 localidades diferentes, que están situadas en una provincia que a veces no se tocan ni se conocen. Es decir, que también ha sido un logro en ese sentido. De todos modos, digamos, ahí, bueno, si se quiere, me permito una consideración parándome, por ejemplo, en los estudios de futuro y en la prospectiva, digamos. Muchas veces, justamente como si esta es la imagen de futuro deseada, ¿no? La visión es la imagen de futuro deseada. Pero más parece un cuadro barroco de la cantidad de detalles que pone, que quiere, ¿no? Digamos, uno podría decir una universidad que intervenga, digamos, con toda su fuerza académica en el ambiente en el cual se desarrolla, sería una visión más corta, digamos, ¿no? Pero estaría direccionada a la afuera, digamos, ¿no? Aquí dice ahí, en articulación con los actores del medio. Parece ser que, bueno, ahí la relación adentro-afuera, por ejemplo, ¿no? Está un poco, digamos, se ve de una manera o podría ser de otra. Desde los estudios de futuro, lo que se critica a veces en la planificación tradicional es que justamente la visión no termina de tener la potencia que tienen los estudios de futuro. Entonces se está hablando actualmente de las narrativas, ¿sí? Hay narrativas de futuro que convocan a veces más que una visión, digamos, ¿no? Porque entonces si hay la narrativa de futuro es también una imagen de futuro deseada, pero se trata de apoyar menos en la utopía y en el sueño, sino que se apoya un poco más en elementos más actuales, digamos, ¿sí? Pero la visión es un elemento fantástico que está muy bien, digamos, todas las organizaciones tienen que tener una visión porque realmente de alguna manera expresan más largo, más corto, digamos, sus valores, sus metas, su imagen de futuro. Y la verdad que bueno, ahí ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Podríamos una cosa interesante para pensarnos nosotros mismos como universidad. Muy bueno. Eso, Rubén, gracias. Sí, está bueno eso que traes también de narrativa de futuro, Mario, ¿no? Porque bueno, la visión también en definitiva se desprende justamente de un proceso anterior, que es esa reflexión, ¿no? Que en todo caso la narrativa justamente es algo mucho más, me imagino, extenso, más descriptivo. Sí. Y la visión puede ser hasta una resultante, digamos, como el título de un libro, ¿verdad? Es decir... Exactamente. La idea de las narrativas, además, es como interpela a ser más creativo. Digamos, a ver, lo que leímos recién, a ver, ¿qué hace la universidad? Fortalece la investigación, la docencia. Bueno, es medio obvio, digamos, ¿no? O sea, ¿viste? O sea, conversando, digamos, ¿de qué sirve que una visión repita lo que son ya más o menos las funciones y misiones de la universidad? Digamos, ¿no? O sea,
Ya sabemos que vos como universidad vas a hacer docencia, vas a hacer investigación, vas a hacer... De todas maneras hay que decir que las visiones de las universidades son bastante rebuscadas todas, porque no podemos con nuestro genio, digamos, ¿no? O sea, ahí tenemos que ver, hay algunas, no sé, hay algunas cosas como que son más fuertes, digamos, ¿no? Algunas más contundentes. La idea de los estudios de futuros y las narrativas también hacen referencia a metáforas que nos pueden contar, digamos, de una manera un poco más justamente preconfigurativa, digamos, ¿no? Despegarnos de lo terrenal y volar realmente hacia una utopía, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ver eso un poco, tal vez un poco más adelante, cuando veamos algunos de los elementos de la perspectiva de los estudios de futuro en la actualidad. Si me permitís, Mario, ahí, digamos, y siguiendo la lógica esta de la charla y de la visión o misión, digamos, muy amplia de la facultad, que está expresada. Yo, por lo menos, no voy a hablar por mí, no sé el resto, pero nosotros como universidad que estudia ciencias políticas nunca nos juntamos con la Universidad de Alimentos, por dar un ejemplo. Por lo menos sí. yo no tengo conocimiento que haya habido una interacción en ese sentido, digamos, ¿no? Y te pongo un ejemplo con sí, sí. Esta visión es de Atilio, esta visión es de la universidad entera, de las 9 facultades que integran la universidad. ¿Sí? Perdón, corrijo entonces, digamos. Sí. Como te digo, pues no es solamente de las facultades, es de toda la universidad. Y justamente, mira, lo que yo creo que vos decís es cierto. Acá tenemos todo un tema dentro de nuestra universidad que son las costas, hay que decirlo, digamos, y el medio que está Villaguay ahí, digamos, ¿no? Pero las costas hay una histórica, desde la constitución de la universidad se arrastra una historia de que hay instituciones que inclusive, facultad de administración es más vieja que la UNER, ¿sí? O sea, la UNER creo que hizo 48, 50 años, la Facultad de Ciencias de la Administración tiene 60 años. O sea que ellos se sienten con son un ser institucional parecido pero medio diferente al mismo tiempo a la UNER, con lo cual, cuando vos decís identificación de la visión, ellos dicen, nosotros tenemos nuestro plan, Entonces también es cierto que la estructura de facultades no favorece una visión unívoca o integrada, a la cual nosotros le sumamos la distribución geográfica. Para mí, personalmente, siempre dije que la distribución geográfica debería ser un elemento a favor, digamos, de la conexión con el territorio, de la conexión con el medio, ¿verdad? Nosotros, además, no precisamos conectarnos, estamos distribuidos en toda la provincia. Sería, para mí, un elemento de fortaleza, digamos, de la UNER. Pero fíjense que hasta hay una cuestión idiomática. En el lado de la costa de Paraná se dice UNER y en el lado de la costa del Uruguay se dice UNER, ¿sí? Entonces, y todo eso parece que no, pero cuando vamos a los valores y a la manera en que expresamos esta unidad de un ser institucional compartido y común, aparece, digamos, como huellas. Y no es casualidad que vos no hayas conversado con la gente de alimentos, y no es casualidad que la gente de bromatología. Yo siempre digo que nosotros en trabajos, o sea, en ciencia política, tendríamos que charlar con todo el mundo todo el tiempo, digamos, pero es cierto. No es que uno tampoco, a ver, no estoy criticando nada, digo que me parece que hablamos de cuestiones nutricionales, de asistencia alimentaria, hablamos de condiciones de vida, hablamos de condiciones de salubridad. Tenemos también la Facultad de Ciencias de la Salud. Nosotros con Rubén hicimos algunas actividades juntos con la Facultad de Ciencias de la Salud hace algunos años atrás, justamente aprovechando unas oportunidades, hicimos talleres juntos y lo que decíamos con Rubén era, no sé si fue hace como 10 años atrás, que decíamos, qué bueno que estamos trabajando con la gente de Ciencias de la Salud, porque la verdad que estaba bueno, ¿viste? Trabajaba con docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, docentes de trabajo social. Es verdad que tenemos que mezclarlos más. Pero eso también es una interpelación a ustedes, digamos, ¿no? Que también están como en esta instancia de ir colocando nuevos desafíos a la propia universidad. Me parece que ahí también hay cosas por hacer, digamos, ¿no? Hay cosas por crear, digamos. ¿Sí? Así que bueno, gracias. Está muy bueno eso que decía Atilio.
hay que organizar diálogos. Yo creo que eso, bueno, hay un componente político, hay un componente histórico, hay varios componentes que hay que tener en cuenta para ese diálogo adentro de la universidad. Sí, Macarena. Digamos, sería como hay intercambios con facultades de otros países, digamos, intercambio entre nuestras facultades. Sí. Sí, ahí sí, comparto. Ha habido, por ejemplo, reuniones, digo, para rescatar. Primero están los consejos, el Consejo Superior reúne a todos, pero ahí hay más un tironeo de negociación, ¿verdad? Digamos, de los intereses de cada una de las facultades. En una expresión, a ver, desde el punto de vista de análisis de situación, a veces se ha dicho que la UNER es una federación de facultades, no una universidad. ¿Sí? En el sentido de que las facultades tienen tanta personalidad y tanto arraigo territorial, digamos, con tantas historias diferentes, porque también trabajo social y ciencias económicas no tienen tanto que ver con agronomía, y están todas en Paraná, digamos, ¿sí? Y no se la pasan conversando, digamos, todo el tiempo porque estén en Paraná. O sea que tampoco es un lugar de donde están situadas las facultades. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hemos tenido interesantes son reuniones de exposición de proyectos de investigación de todas las facultades, ¿no? En el doctorado organizado, el doctorado de Ciencias Sociales organizado, reuniones de investigación. Rubén también ha organizado, creo que la facultad han organizado cruces, digamos, con otras facultades para contar los proyectos de investigación de cada facultad. Ahí, bueno, ahí, o en los proyectos de extensión, y ahí se dialoga, digamos, o en los consejos, digamos, en el consejo de investigación, en el consejo de extensión, en el consejo académico, ahí se dialoga, pero está bien, es cierto que muchas veces no está a nivel de los estudiantes mismos, digamos, ¿no? Pero creo que ahí, bueno, pero esos son diálogos que están pendientes, ¿no? Hay que proponerlos y llevarlos adelante. Más si querías algo. Agrego algo, sí, que está muy bueno esto que estamos hablando. Creo que a nivel de extensión, si no me equivoco, en el 2018, 19, hubo un encuentro de estudiantes extensionistas de todas las facultades, o digamos, de todas las facultades que tenían estudiantes coordinando proyectos de extensión. Vieron que a partir del 2018 existe esa posibilidad que el estudiante avanzado puede coordinar o dirigir un proyecto de extensión, ya no tiene que estar supeditado a un equipo que coordina un docente. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, se genera una instancia que está interesante, ¿no? Para pensar esto de los encuentros, los cruces, los diálogos. Así que, bueno, también invitarlos e invitarlas a que puedan explorar esas vías y que puedan proponer, como bien decía Mario, proponer instancias de diálogo, de encuentro, no solo en los aspectos más formales, sino también incluso en las inquietudes hasta de aprendizajes, de trabajos finales o de tesinas. Pero volviendo al tema de la visión, me parece que Atilio hizo un aporte muy interesante, y antes creo que Macarena o alguien dijo, cuando revisábamos y leíamos la visión de la Universidad Nacional de Entre Ríos, alguien dijo, es demasiado general y no termina dejando nada en concreto. Entonces digo, y ahí voy a poner en abogado del diablo, digo, está bien, la visión expresada como tal no necesariamente tiene que dejar algo concreto. No es el momento, y por eso si vamos a la caja de herramientas, la identificación de la visión está ubicada en el campo del deber ser, pero es la instancia o la dimensión de mayor globalidad. No es la visión la que tiene que explicitar, digamos, cuestiones concretas, muy entre comillas esto que estoy diciendo de cuestiones concretas. No es la visión la que explicita las vías de acción o las alternativas para hacer posible, digamos, ese propósito global, ¿no? Para eso está la dimensión de mayor especificidad del momento normativo, que es el diseño de programas y proyectos. A eso vamos a ir más adelante. Pero esto me parecía importante recuperarlo, poder decirlo nuevamente para que nos podamos posicionar adecuadamente. Sí, es importante que la visión sea convocante y que apele a movilizar valores y sentimientos comunes. O sea, la visión sí tiene que generar una interpelación en términos de convocar a la movilización y a la acción colectiva. Sí, desde ahí la visión, digamos, nos tiene que interpelar, nos tiene que convocar, nos tiene que realmente, digamos, invitar, digamos, a formar parte en el quehacer de ese sueño colectivo que se expresa en la visión.
¿no? Si miramos, por ejemplo, ejemplos de visiones de ciudades al 2030, al 2040, al 2050, vamos a ver que siempre en toda visión hay una fuerte carga valorativa. Aparecen una serie de atributos, por ejemplo, a nivel de las ciudades o de las comunidades, cómo queremos que sean. Vieron que yo les daba el ejemplo, por ejemplo, de Nike, que se proyecta como una marca auténtica, conectada y distintiva. Bueno, la ciudad de San Nicolás de la Garza, por ejemplo, para el 2030, en la visión que expresó, se piensa como una ciudad innovadora, participativa, segura, sostenible. O sea, siempre en el momento de identificación de la visión hay una carga de un componente valorativo que busca convocar, ¿no? No es el momento de lo concreto ni de lo específico. Esto me parecía, porque complementa el comentario anterior y también responde a esto de quien decía la visión de la universidad no me deja nada más concreto. Buenísimo. Retomo entonces con la presentación, unos diapositivas más. Tal vez en vez de presentársela, me parece que ustedes están en condiciones, por lo que venimos charlando, que podamos compartir entre nosotros. Un segundito. A ver, ¿cuál es, en este nivel de la conversación, del diálogo de la clase, cuáles podrían ser las preguntas orientadoras de este momento de la planificación? ¿Cuáles son las preguntas que nos guiarían, ¿no?, para identificar la visión? Si la pueden tipear en el chat, sería muy bueno. Que la puedan dejar escrita en el chat. Porque tomémonos un minuto, no se sientan apuradas ni apurados, traten de pensarla. Vamos a hacer un poquito de silencio, pero intenten pensar 2 o 3 preguntitas, aunque después aparezcan reiteradas. Preguntas de identificación de la visión en este nivel. Yo apago el micrófono, nos tomamos un minuto, nada más. Y vayan tipeándolas. Perdón. No entendí la idea. Disculpa. Viste que nosotros venimos trabajando en preguntas para los momentos metodológicos. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el momento de análisis de situación? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Por quiénes pasa? Eso para los momentos explicativos. Para este momento de construir la visión, ¿cuáles serían las preguntas orientadoras de este momento? Que uno como actor que planifica debería hacerse. Bueno, a ver, algunas más pueden ir mandándolas, aprovechen. Yo creo que podríamos sacar 2 o 3 cada uno tranquilamente, aunque todas van a ir más o menos por este lugar, ¿no? Ahí pone Macarena, ¿no? Macarena Manucci pone, ¿hacia dónde vamos? Una gran pregunta, ¿no? La pregunta de fondo finalmente es esa, ¿no? ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, ¿no? Estamos pensando ahí, ¿hacia dónde queremos ir? Fabricio dice, ¿cómo nos queremos ver en el futuro en un plazo fijado? Bien, aparece la dimensión, digamos, del tiempo, ¿no? Y cómo queremos que sea, ¿no? Cómo nos queremos ver, a dónde queremos ir. Laura dice, ¿cuál es el objetivo a largo plazo? El gran objetivo, ¿no? Y Macarena
agrega, ¿quiénes son los actores y cuál es la finalidad de ¿Quiénes son los actores y cuál es la finalidad que se intenta alcanzar? Bueno, la pregunta por los actores, podríamos decir, Macarena, que si bien no la damos por cerrada porque estamos trabajando en un concepto abierto de momento, el lugar en todo caso para la pregunta de los actores, en todo caso está más ligado al momento explicativo, ¿no? En el análisis de situación. ¿Por quiénes está pasando? Acá esto ya está medianamente esbozado, definido, y el actor que planifica finalmente es el que quiere esbozar hacia dónde encaminar la visión, hacia dónde ir a expresarla, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad que se intenta alcanzar? Sí, la finalidad, digamos, se arrima bastante a lo que podría ser la visión, pero no confundirla con la finalidad o el propósito de un proyecto, ¿no? Que ese es mucho más cerquita, más accesible, más cercano, ¿no? Una pregunta ahí, Rubén, una pregunta. Sí. Por ejemplo, esa para Laura. Yo tengo una comunidad, por ejemplo, no sé, vamos a decir una comunidad, pequeña comunidad, donde tengo un problema de hambre. Entonces, yo hago un programa y mi objetivo del programa es darle de comer a todas las personas que tengan hambre en esa comunidad. ¿Eso te parece, Laura, que sería una visión? Mi objetivo es darle de comer a todas las personas que tengan hambre en esa comunidad. ¿Sería una visión? No, esa no es una visión. Esa no es una visión. Pero me parece que tiene que ver con cómo, y iba a preguntar también cómo haces, en qué parte poníamos esa cuestión de convocatoria que decía Maxi, o sea, si es en qué parte uno define, digamos, quiénes somos nosotros, y eso va en la visión digo, de quiénes somos nosotros y cómo convocamos al resto, en la enunciación, creo que era la palabra correcta para decir, o sea, ¿dónde ponía eso como para poder armar esta visión? Vamos a ir por partes, a ver, me parece la idea. Un objetivo, digamos, un objetivo no es un sueño, es un objetivo. Un objeto tiene que ver con un objeto. Un objetivo tiene que ver con un objeto, ¿sí? Una visión tiene que ver con una visión, con una mirada, con un larga vista, con un... O sea que el objetivo es concreto y la visión es amplia, digamos. La visión es utópica. Claro. No es utópica. Sí. Es un desafío a lo posible. La visión tiene que ser un desafío a lo posible. Si vos decís, si vos ponés como visión, yo me quiero levantar mañana a la mañana, digamos, es un deseo, pero no una visión, digamos, ¿sí? Porque se supone que si todo sigue más o menos normal, vos mañana a la mañana te vas a levantar. Pero si vos decís, yo quiero mañana empezar a construir un mundo mejor, ¿sí? Te vas a levantar para algo, digamos, o sea, el objetivo tuyo va a ser levantarte, pero vas a levantarte para construir un mundo mejor, entonces te vas a levantar porque una visión te impulsa, digamos, ¿sí? Ahora, sobre los actores tal vez ahí hay que preguntarse un poco más, porque está buena esa pregunta que vos haces, Laura, ¿y los actores cómo se relacionan con esto de la visión? A ver, ¿cómo es ahí? Me parece que ahí Rubén les tiró buenas preguntas para meternos en ese tema de los actores y la visión. Y Maxi dijo que la visión tenía que convocar. ¿A quién? Agrego pregunta, no voy a responder porque me parece que es una respuesta de elaboración conjunta acá, pero digo, si nosotros estamos pensando que la visión va a convocar o debería convocar o nos permitiría comunicarnos con otros, hay un momento en donde vamos a ir hacia justamente avanzar en ese sentido. Medio que lo fuimos conversando al inicio también, ¿no? Esa es la riqueza también del concepto de momento que trae este enfoque de planificación, porque al no superar etapas y cerrarlas, los actores, ahí como decía Macarena, ¿quiénes son los actores? Y sí, tenemos una identificación original. Y ahora tenemos una visión. Y ya sabemos cuáles son los problemas. Y ahora tenemos una visión. Entonces, ¿qué se lo...? Pero, por ejemplo, yo cuando pienso en los actores, pienso en la visión. ¿Qué actores son los que van a ver esa visión? ¿Me entendés? ¿Qué actores va dirigida esa visión? Digamos, ¿a quién es el grupo que quiero acaparar con esa visión?
Pensemos en la visión que leímos de la universidad. A ver. No me acapara, la leo hoy y no me acapara. Esas mismas preguntas, más allá de la crítica pedagógica que estamos haciendo acá para usar esa visión, esas mismas preguntas que hiciste, hacela a la visión de la universidad. A ver, repetí las preguntas haciéndosela a la visión. ¿Hasta qué actor va dirigida la visión? ¿A qué actor? Ahora intentaba esbozar una respuesta. Universitarios, digamos, chicos que quieran estudiar, docentes que quieran dar clase, digamos. Creo que en la universidad, más allá que es amplio, el abanico, digamos, los actores no son tantos, porque, digamos, estás hablando de un grupo de estudiantes de 17 años que recién termina la secundaria, como así hasta de 60, 70 años. Digamos, yo creo que ahí está el problema, y como también profesores recién recibidos donde quieren enseñar, y profesores donde ya son de trayectorias. Bueno, digamos, está muy bien lo que planteas, es así. Fíjate que le habla al actor estudiante, al actor docente, ¿no? Que ya integra la universidad, pero le habla a otros, por eso la subí de vuelta creo que la están viendo, porque le habla a la afuera también. ¿Se ve? Sí, está medio corrida, Rubén. Está un poquito corrida. Capaz que no me está tomando. Digo, en realidad le habla, digamos, le habla a los empresarios, le habla a la sociedad que se mueve en la cultura, le habla a una región, que la región la podríamos entender como no solamente la región, digamos, nosotros dividida en dos costas, sino también la región centro, podríamos llamarlo, entre Santa Fe y Córdoba, que es la región que, bueno, dicen que pertenecemos. Sí. Le habla a una afuera que es muy variado, muy inclusivo, muy amplio. Exactamente. Es decir, justamente está invitando a las instituciones que se vinculen con la universidad, más allá de que si lo logra o no en esta redacción, pero la visión también, digamos, tiene que justamente convocar en ese sentido, digamos, a quiénes pueden ser potenciales aliados, socios, compañeros de ruta en los proyectos que haga la universidad, las facultades, los equipos, porque finalmente son las personas que las habitan la universidad, ¿no? Entonces, las alianzas se hacen institucionalmente, pero también con personas que logran que, por ejemplo, no sé, trabajo social y económicas, o agropecuarias o ingeniería logren hacer proyectos comunes, pero también con otras áreas, instituciones del Estado, empresas, ¿no? Entonces, le habla a distintos actores. La visión busca justamente motivar y convocar a los propios y a los ajenos, ¿no? Y a los de afuera. Sí. Mostrar también, entonces... Ahí hay como una, conceptualmente, esto que está diciendo Rubén, digamos, hay como un juego decimos, a ver, voy a tratar de trabajar un poco la terminología, ¿no? La identificación de la visión. Si uno identifica la visión es porque la visión está en algún lado, hay que encontrar la identidad de esa visión. La visión está en los valores ¿dónde están? Adentro de las personas, ¿sí? Cuando tenemos una visión compartida es que todos los que estamos personalmente, subjetivamente participando de esa institución, de algún modo estamos adentro de esa visión, ¿sí? De manera tal que entonces hay un juego doble con la visión en relación a la subjetividad. Nos descubrimos preguntando qué queremos lograr, a dónde queremos llegar, cuál es nuestra situación de futuro deseada, pero cuando armamos esa visión también armamos una cierta subjetividad, ¿sí? Entonces, es como que refuerza la subjetividad del actor que está construyendo la visión, ¿sí? Es como una cosa que se retroalimenta. Hay un tema con la enunciación de esa visión, si uno se pone a mirarla desde afuera con este sentido pedagógico que decía Rubén. La visión está escrita, empieza con un somos una universidad, ¿sí? O sea, es un yo, digamos, ¿no? O un nosotros, ¿sí? Que primero tuvo que decirse, parece ser, para después decir lo que buscamos, digamos, ¿no? Esa visión es larga porque define un DNI
pero al mismo tiempo define a dónde qué colectivo queremos tomar, digamos, ¿sí? Entonces, a ver, la visión dice somos y después buscamos, ¿sí? Entonces, están las dos cosas en la visión. Normalmente, si uno que hubiera sugerido, digamos, ¿no? Que él, digamos, en el concepto de visión, digan lo que buscan, digan que eso que nos lo junta, digamos. Lo que somos lo vamos a ir construyendo. Lo que somos no es de piedra. Lo que somos lo vamos a ir armando en el camino, digamos, ¿sí? Entonces, de todas maneras, justamente la visión está buena que se haya escrito, porque está buena para conversarla, porque justamente es lo que la visión quiere, que conversemos sobre eso. Y cuando conversamos sobre eso, también nos estamos antenando de esas cosas, digamos, ¿no? Y viendo cómo cada uno participa de esa visión, ¿sí? Así que esa es un poco la idea. Es una conexión entre la subjetividad individual y una subjetividad colectiva e institucional, ¿verdad? Pero bueno, ahí, viste, se ve que la universidad precisó en su momento de enunciarlo, de escribirlo, empezar con un somos. O sea, decir, acá estamos nosotros, digamos, lo que somos, digamos, ¿no? Bueno, también eso habla, en la psicología política, eso habla de un momento, digamos, ¿no? Habla de una identidad. Somos una universidad, dice, proyecto integral, digamos, ¿no? Ahí entonces, bueno, un somos, ¿no? Un somos es un DNI, digamos, es nuestra identidad como organización, digamos, ¿sí? Ahora, con ese DNI, ¿a dónde vamos, digamos, no? Está bien, bárbaro, tenés tu DNI, pero y para adelante, ¿a dónde querés dirigirte, digamos, ¿no? Y a mí me parece que hay un buscamos, ¿no? Donde se expresa con más ganas esta idea de qué queremos lograr desde ese somos, ¿no? Bueno, pero a ver, fíjense, pensemos en estas preguntas. ¿Qué queremos lograr? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Un poco la filosófica. Un momento de alta subjetividad la visión, ¿sí? Los actores tienen que expresarse libremente. Y eso justamente, tal vez un poco el elemento constitutivo. Es el momento donde, en el proceso de planificación, es el momento donde lo subjetivo explota con toda la fuerza. ¿Y hay algún modo, Mario, de que eso esté mal hecho? ¿De que esté No, mal justamente, porque... Una cargada subjetiva suena como No, chamullo, diría yo, pero... no está mal hecho. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nunca decimos que las cosas en planificación están mal hechas o bien hechas, sino que son aproximaciones sucesivas en un momento determinado de cada organización, ¿sí? Las organizaciones tienen su vida, digamos, y ahí se retiró Macarena. Tienen su vida y tienen también un ciclo en la cual precisan a veces afirmar una identidad, ¿sí? Fíjate, los partidos políticos muchas veces se juntan en torno a una consigna que, bueno, que uno cuando la busca adentro no tiene demasiada cosa, pero se junta, digamos, ¿no? A veces se hay un libro así grande de plataforma que nadie lo conoce, que no junta nada, que no arma subjetividad. Yo digo que el Síganme de Carlitos Menem, digamos, fue un Síganme fantástico. O el peronismo, digamos, cuando arma las tres banderas, digamos, ¿no? Las tres banderas son tres banderas que generan una visión y una identidad. Entonces vos estás de acuerdo con las tres banderas, estás dentro de un paquete donde estamos todos y vamos, no interesa cuán diferentes seamos cada uno, pero estamos contentos y unidos en esa visión, digamos. Ese es el efecto de la visión, digamos, ¿sí? Y organizacionalmente hay procesos que, digamos, bueno, en las organizaciones políticas, pero también, a ver, la visión del Banco Mundial es: luchamos por un mundo sin pobreza, construida en 1947, ¿sí? ¿No? Vos la lees hoy y decís, bueno, la verdad que hoy el Banco Mundial no está jugando precisamente un papel que uno diga, che, están luchando contra la pobreza, pero cuéntenos qué están haciendo, digamos, porque me parece que están enganchados en alguna receta un poquito complicada, ¿verdad? Es un lindo eslogan. O sea que, claro, no tiene que ser real la visión. Ahí va su subjetividad. Por eso no te podés equivocar, porque podés decir subjetivamente lo que quieras. No, a ver, lo que pasa es que el Banco Mundial nunca revisó su visión, digamos, tendría que revisar la visión, pero es una burocracia tan pesada y tan llena de intereses que no la va a revisar nunca. El fin de la Segunda Guerra Mundial, terminaba la Segunda Guerra, había que hacer algo y que tenía que ver con esto. Después de eso, en el medio pasaron cosas y ahí no hay tiempo para revisar
la consigna nuevamente, digamos, o cambiarla o modificarla o revisar la visión. Y a esta altura me da miedo que la modifique, porque si con esa visión hizo esto, imagínate con una visión distinta lo que pueda hacer. Ahí me parece que el ejemplo que daba Mario, citando las 3 banderas del Partido Justicialista, a mí me resulta esclarecedor para explicitar y explicar esto que estamos hablando. Pero fíjense, yo insisto con esto que se dijo hoy, fíjense la importancia de pensar la visión como un producto o como una enunciación, no tanto más o menos posible en términos de factibilidad técnica, económica o política, sino en términos de expresión cabal de un conjunto de valores que sean la expresión real y sincera de la institución que la está enunciando. Y vuelvo con el ejemplo de McDonald's, o sea, si la revisamos a la idea de McDonald's es muy sincero y muy claro lo que está diciendo. Fíjense que el caso de Nike, bueno, es una visión más general, marca auténtica, conectada y distintiva. Pero el caso de McDonald's, o sea, está muy clarito y en la visión te lo están diciendo. Queremos vender más cantidad de hamburguesas por día en la mayor cantidad posible de lugares del mundo. Todos los días un poco más. O sea, es así, no hay una cosa, digamos, para decir... No hay un matiz, no es eso, o sea, eso es la expresión, digamos, la expresión cabal, digamos, de la idea asociada, ¿no?, al consumismo, ¿no? Lo dicen, queremos vender hamburguesas, millones, todos los días, cada vez más, y en la mayor cantidad posible de lugares en todo el mundo, ¿no? Punto. O sea, ahí no hay, fíjense, podemos, bueno, criticar, ¿no? Pero ahí la cuestión valorativa está muy clara, o sea, nos interesa... en términos, no pensamos solo en la cuestión de la rentabilidad del negocio privado, sino en términos de lo que están diciendo y cómo quieren generar esa rentabilidad, vendiendo hamburguesas. Bueno, retomo entonces ahí un poco con esta conversación que estamos teniendo y que nos permite como desmenuzar distintos elementos que van permitiendo la formulación de la visión, justamente formulación de la visión, hoy decían enunciado, bueno, formulamos la visión, la identificamos, decía Mario, porque ya preexiste de alguna forma, es decir, está en la subjetividad, lo que hacemos es darle, digamos, escribirla, presentarla, reconocerla nosotros primero, el actor que planifica, para luego compartirla y publicarla, digamos, darla a conocer. Entonces, como a modo de una síntesis de los elementos principales, decimos que en los términos operativos, ¿qué es una visión? Es una descripción de un futuro deseable, realista, ¿no?, creíble, tiene que ser atractiva, ¿no?, convocante, decíamos, comunicable, digamos. Un poco esas serían las cualidades centrales que podríamos decir, ¿no?, en la visión. Entonces, futuro deseable, la descripción de un futuro deseable, realista, creíble, atractiva, comunicable, ¿no?, como cualidades. Bueno, estuvimos viendo ejemplos, digamos, la frase que traía Maxi de último de McDonald's. Puede ser una frase, un gran eslogan, lema que te dice hacia dónde, o el ejemplo de nuestra universidad, que es bastante, como dice Mario, un DNI, pero a su vez también comunica a dónde queremos ir, ¿no? Bueno, ambas representan, porque bueno, nada, una es corporativa, la otra representa la planificación en la universidad en el año 2021, en el proceso de planificación participativo. Por lo tanto, no es la mesa chica de McDonald's la que está definiendo, es la universidad con sus distintas facultades, con sus distintos claustros, con un enfoque participativo. Bueno, entonces, si decimos, ¿cuáles son las actividades para construir la visión? Hay que formularla, es decir, hay un proceso de sentarnos a pensarla, identificarla y formularla, redactarla, buscar una redacción posible. No siempre sale de una, a veces implica prueba y error en la redacción de la visión, como con el problema, ¿no? Entonces, redactar la visión, enunciarla, formularla, también es un proceso en ese sentido, digamos, que necesita de ese ejercicio. Por otro lado, tiene que ser, en el sentido en que la estamos contando, que sea discutida, que sea debatida, que sea participativa, que sea comunicada, susceptible de modificación a futuro, ¿no? Es decir, sabemos que eso es una foto del estado actual, a dónde queremos ir hoy, pero tal vez en unos 10, 15 años, esa imagen de futuro se vea modificada, ¿no? Tal vez McDonald's en algún momento diga, bueno, la verdad que las hamburguesas que hacemos, comida chatarra, lo reconocemos, y
lo que queremos es que vender comida saludable a todo el mundo, ¿viste? Podría pasar un giro en esa visión, ¿verdad? Pero... no. Yo con esa visión explicitada como está, desecharía toda capacidad expectativa. Han hecho mucha plata, ¿no? Vendiendo la comida. No, sinceramente a mí me sorprendió, pese a que forma parte, digamos, del folclore, me sorprendió encontrar esa visión así explicitada, tan fuerte, tan contundente, y a la vez me pareció muy práctica como ejemplo. A mí casi me echaron a patada de la agencia Leo Burnett cuando le dije el payaso Ronald McDonald. Y me dijeron, ¿en serio? Yo trabajaba en una agencia de publicidad que habíamos ganado la cuenta cuando se estaba abriendo acá. Nos llevaron a Buenos Aires a que presentáramos lo que habíamos hecho. Por supuesto, como buenos salvajes hicimos un par de cosas que, olvídate, nos maltrataron de arranque. Y cuando le dije, bueno, lo podemos llevar al payaso, qué sé yo, me miraron con una cara y me dijeron, Ronald McDonald no es ningún payaso, es el embajador de los niños, hay 5 licencias, y me dieron una clase, pero donde me aflojaron todos los dientes. No tienen claro cómo manejar este concepto de la identidad, la imagen, bueno, la visión, ¿no? Bueno, entonces, cerrando con esto, formular la visión, discutirla, comunicarla, la podemos modificar, es susceptible de modificación, y sobre todo reconsiderarla, digamos, cada vez que sea necesario. No es un proceso permanente, no es que todo el tiempo vamos a estar modificando la visión, pero sí es susceptible de modificación. Y otros resultados, productos o procesos que forman parte de los productos del proceso de construcción de la visión, es que son resultados medio indirectos, no tangibles, pero que nos permite pensar el futuro. Es decir, este proceso de reflexión nos permite imaginarnos, pensar a largo plazo, ¿no? Refuerza la participación, porque nos permite esto de convocar, digamos, como una gran idea que cerró hoy, convocar a otros, ¿no? Favorece la comunicación, porque cuando podemos contar la visión así, tac, de esta forma, así, nos facilita el diálogo con otros actores y ver si compartimos valores y caminos, grandes líneas, grandes direcciones, ¿no? Y por supuesto que promueve el liderazgo y la sinergia de otros actores. Yo creo que justamente por el nivel de subjetividad que implica y la función organizadora y política que tiene la visión, para mí no hay manera de que la visión cumpla su función si no hay una conducción y un liderazgo que lo conecte a la visión, al resto del equipo de trabajo o al actor que planifica, ¿no? Y que cada actor nuevo que se incorpora a ese nosotros que forma parte del proceso de planificación, de ejecución de la política, de los programas, de los proyectos, debería, o por lo menos es algo sugerible, digamos, de que conozca cuál es la visión, cuál es la visión que organiza toda esta tarea, ya sea en un área de trabajo, en una dirección, que estemos ejecutando un proyecto. Es bueno dar a comunicar a los nuevos integrantes de un proceso de trabajo, ¿no?, que conozcan esa visión, que no solo puedan mirar el presente, el aquí y ahora, de lo que hoy estamos haciendo, sino de aquello que a largo plazo nos convoca, ¿no? Como gran idea orientadora, me parece que eso es darle la fuerza justamente convocante, revitalizante que tiene la visión. Y yo creo que justamente también nos vamos dando cuenta, si es algo que miramos todos los días. Por eso también yo decía al inicio, muchas empresas la colocan así como en su puerta de entrada, ¿verdad? O en las páginas web. Porque es una forma también de recordársela a uno mismo todos los días, hacia dónde quiere ir o para qué hace lo que hace, ¿no? ¿Para qué vengo a trabajar a este lugar? Porque quiero que la universidad sea, o que siga siendo, o que se fortalezca en esta identidad, ¿no? O hoy no lo es, pero quiero que sean esto. Me gusta esto, me veo reflejado. Eso motiva a las personas, porque no somos robots, porque necesitamos, digamos, justamente de esa motivación de la fuerza interior y sentirnos parte de un gran proyecto, ¿no?, que nos lleva a algún lugar. No sé si quieren compartimos alguna reflexión final y vamos cerrando. Yo pensaba eso que vos estabas diciendo y me parece que cada tanto hay que revisarla a la misión y a la visión y cada tanto hay que retocarla. Eso. Porque no siempre estás en el mismo tiempo y no siempre estás
en las mismas condiciones cuando la pensaste en ese momento y las escribiste en un momento como este. Me parece que no pueden ser cuando tenemos dogmáticas, mucha fluctuación de personas, que hay alta rotación, que pasan muchas personas por las instituciones, que el recambio es más rápido, con más razón, ¿no? A veces no conocemos ni siquiera la carta orgánica básica de nuestra área, nuestra dirección en la que nos desempeñamos, cuáles son esos objetivos más inmediatos, menos a veces la visión de una institución que nos abarca a todos, ¿no? Entonces digo, está bueno también esto de la revisión y primero el conocimiento primario. Digamos, podemos criticar la que existe de la universidad, que está recién diseñada, pero tenemos algo sobre la cual decir algo, ¿no? Antes era solamente una sospecha. Y la cual te permite después volver a repensarte, digamos, si eso que dijiste lo podés ampliar o lo tenés que corregir. Digo, calculo que dentro de 10 años se tendrá que rehacer una puesta nuevamente en escena y volver a revisar, porque dentro de 10 años las universidades y las facultades no van a hacer exactamente lo mismo. Digo, exactamente. Se modifica. Nosotros, Proti, en 10 años mirando cómo la universidad se está dentro de claustro de graduados. Afuera y tomando cerveza. En otro claustro, por lo menos. Bueno, gente. Sigue, Tilio. No, me parecía, digamos, eso nada más. El tema de la planificación y el tema de cómo se resuelve, vos lo dijiste, me parece que una de las cosas que no se tienen en cuenta es cuando vos empezás a planificar, digo, te va llegando, vos empezás a armar un equipo o te va viniendo gente para componer ese equipo que viene de otras áreas y muchas veces no tienen idea, digamos, de cuál es la visión ni la misión de para qué están ahí. Y entonces se generan los primeros problemas. Digo, eso ha pasado en los grupos de trabajo, es decir, bueno, yo vengo acá y cada uno viene con su mirada, cada uno viene con su visión, si se quiere, digamos, y no entiende o no encaja rápidamente. Ahora, cuando explicás cuál es la visión y cuál es la misión, que quede claro, digamos, es más fácil poder poner a trabajar todo ese equipo en una idea clara. Por lo menos en una idea. Después se va resolviendo a medida que uno avanza. Digo, pues, vos haces un árbol de problemas y empiezan a surgirte los problemas, que es un poco lo que explicaba Mario, cuáles son los tuyos, cuáles son los de afuera, si tenés capacidad de resolverlo, si tenés que ir a un impas para poder resolverlo. Digo, ¿cuál es la visión que el de afuera tiene de ellos mismos? Yo he elaborado, digamos, con varios árboles de problema. El más interesante fue el que hicimos en Feliciano, pero porque tenía una visión más antropológica, más sociológica, más productiva, digamos, fue bastante interesante. Otro día charlamos. Genial. Bueno, gente, muchas gracias. Nos estamos viendo la semana que viene. Ya estamos cerrando entonces con el encuentro de hoy. Mario se tuvo que retirar, puso ahí, pero ustedes lo deben haber visto que se fue. Yo no me había dado cuenta. Maxi, estábamos grabando nosotros, ¿no? Así es. Sí. Ah, perfecto. Bueno, gente, nos estamos viendo el miércoles que viene. ¿Cómo? Disculpe, una preguntita más. Seguimos con esta unidad, ¿no es cierto? Sí, seguimos. Pasamos a la... Sigan los textos con el momento que sigue de construcción, diseño de programas y proyectos. Vamos a estar viendo, en breve vamos a estar mirando lo que es todo el enfoque de marco lógico. Creo que las próximas clases son enfoque de marco lógico y luego vamos a mirar un poco árbol de problemas, árbol de objetivos, ¿bien? Posiblemente matriz de marco lógico. Son las 2 o 3 clases que siguen. Miren el diseño de programas y proyectos y en todo caso bibliografía sobre el manual 42 de LIL-PCPAL, enfoque de marco lógico. Sí, vamos a disponibilizar también la bibliografía en el campus para que ya quede disponible. Ah, perfecto. Exacto. Esas son las 2 clases que nos siguen, así que pasamos del momento de identificación de la visión directamente al diseño de programas y proyectos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, adiós, hasta la próxima. Chao, chao.